Gloria a Dios. Amén, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Vamos ahora a orar para que Él, hermanos, nos hable. Amén. Usted ya habló con Dios, le expuso sus inquietudes, sus necesidades, y ahora pues permitamos que Él nos hable a todos. Amén. Creo que todos queremos que Dios nos escuche. Usted ha orado con esa inquietud, con esa esperanza de ser escuchado por Dios. Así es. También Dios quiere que le escuchemos a Él. Así que abra su corazón y permita que Dios nos hable a todos. Y vamos a orar, y en la oración también ponemos todas estas necesidades para que Dios se glorifique y bendiga a cada uno de ellos. Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por esta bendición de poder estar, Señor, delante de tu presencia y traer delante de ti ahora todas estas necesidades de tu pueblo. Glorifícate en cada una de ellas, Señor, sanando, proveyendo, dando victoria al que está luchando. Señor, da respuesta a cada necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Gracias, Señor. Y ahora envía tu buena palabra a nuestras vidas, que todos vamos a ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. También, Señor, fortalécenos, fortalece nuestra fe, de tal manera que podamos ver tu rostro, Señor, y podamos honrarte y servirte. Y aún envía salvación y vida eterna por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Quédate con nosotros. Amén. Romanos capítulo 4. Y leemos verso 16 en adelante. Romanos capítulo 4, verso 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe
al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. El apóstol San Pablo, al hablar, hermanos, sobre la fe, nos da el ejemplo de este hombre llamado Abraham, la cual nos hace ver que la fe de él la puso en acción. Es decir, hermanos, cuando él es llamado, echó a andar el proyecto y el propósito de Dios en su vida. Abraham siguió ese plan sin pretender variarlo, cambiarlo. Y cuando lo hizo, que fue el caso, hermanos, de Ismael, entonces atrajo para sí problemas y dolor. ¿Lo escucharon? Este hombre nos da ejemplo de fe. Recibe el llamamiento y va, hermanos, acciona esa fe y va, hermanos, a desarrollar ese plan, el proyecto de Dios. Paso a paso, como dije, hermanos, sin pretender variar el plan de Dios. Sin embargo, cuando lo hizo, porque al fin, como dice, hermanos, el rey Salomón, no hay hombre que no peque. Él pretendió que la promesa de Dios, el proyecto de Dios, se cumpliera de acuerdo a lo humano. Como él había pensado, razonado, y fue ahí donde él, con su esposa, echó a andar su propio plan, ya no el plan de Dios, pretendiendo hacer que fuese parte del plan de Dios. Entonces se pusieron de acuerdo con la esclava que tenía su esposa, Agar. Y sale el hijo, que para ellos ahí vieron el cumplimiento de Dios. Sin embargo, ese no era el proyecto de Dios. Ellos pretendieron de que Dios aprobara eso. Y tampoco fue aprobado. De primera mano, pues, su esposa le dice, echa a la esclava y a su hijo. Y no le pareció a él.
Y vino la voz de Dios y le dice: hazle caso a Sara y despide a Agar y a su hijo. Y yo, según lo que te prometí, te daré un hijo. Sin embargo, el llamado padre de la fe a Abraham fue llamado amigo de Dios, porque él le creyó a Dios. Diríamos, hermanos, que cuando Abraham fue llamado, ustedes recordarán que se le llamó a salir de su parentela, del lugar donde habitaba, hacia una tierra que Dios le prometió que iba a dársela a su descendencia. Y este hombre, hermano, según las escrituras, Hebreos capítulo 11, verso 8, lo lee en su casa, dice que salió, es decir, obedeció. Eso es la fe. La fe es echar a andar el proyecto, el plan de Dios en nuestras vidas, de acuerdo, hermano, a lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y él, como dijimos, hermano, pues empezó con el pie derecho y salió, y dice el escritor de los Hebreos que salió sin saber a dónde iba. ¿Ah? Y así comenzó a honrar a Dios, y Dios le honró a él. Imagínense llegarlo a declararle amigo de Dios. ¿Ah? Para la mayoría de los cristianos todavía Dios les es extraño. Para Abraham y para muchos que le creyeron a Dios, Dios dejó de ser un extraño. Llegaron a hablar con Dios, como dice la escritura, cara a cara, como habla alguien con otra persona. Moisés fue otro personaje, el rey David fue otro personaje. ¿Y cuántos hermanos que le creyeron a Dios, que cuando fueron llamados fueron obedientes? Fueron obedientes al llamamiento, a sujetarse al proyecto y luego al plan de Dios. Entonces diríamos que las cosas suceden cuando le creemos a Dios. Pablo dice: no andamos por vista, sino por fe. Y todo lo que no es de fe, dice Pablo, es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces aquí se trata, hermanos, de darle credibilidad a Dios, que es su palabra verdad y sus promesas son fieles. Y aquí podemos encontrar las declaraciones. ¿Cómo hizo este hombre para alcanzar las promesas? ¿Y qué hizo que la alcanzaran? ¿Quiénes? Su descendencia. Porque ellos solamente, dice el escritor de los Hebreos, las promesas de Dios las saludaron de lejos. Y la fe es eso, dice el escritor de los Hebreos. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Que era un hecho que lo que Dios había prometido, eso iba a suceder. Amén y amén. Entremos a los detalles. Aquí lo que se nos pide, hermano, es imitar la fe de estos hombres. El caso aquí en concreto, la fe de Abraham.
Fíjense el verso 17. Léalo conmigo. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Como está escrito, te he puesto, ¿qué dice ahí? Por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Allá en Génesis capítulo 17, lo lee en su casa. Cuando se habla de este hombre, al principio su nombre era Abraham, no Abraham, sino Abraham, que quiere decir padre enaltecido, porque le había creído a Dios. Pero cuando llega el momento de darle la promesa al Señor, le dice: tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. ¿Se da cuenta de ese detalle? A eso se refiere cuando dice que llaman las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Porque el hombre, hermanos, además de ir envejeciendo, debilitándose, igual que su mujer, había otro detalle que hacía imposible que eso sucediera. Sara, su mujer, era estéril también. Entonces, por donde se quisiera buscar, era imposible que sucediese lo que Dios les había prometido. Ahora, si se les hubiese dado a una edad, hermanos, entonces la única esperanza que hubieran puesto era, hermanos, de que Dios abriera o sanara la matriz de Sara. El problema es que llegaron a viejo, ahí dice casi ya muerto. ¿Ah? Y Sara estéril, entonces era imposible. Y en esa condición Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso Sara se rió, porque dice que escuchó la conversación cuando llegaron aquellos dos personajes y le hablaron pues a Abraham de que Sara iba a concebir. Entonces Abraham vuelve a ver a Sara, se ríe, escucha su risa y le dice: te reíste. Es decir, fue un gesto, hermanos, de ¿qué están diciendo? Que esta vieja y estéril va a concebir. Por eso se rió. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. En esa condición exactamente, hermanos, fue que el Señor le llamó Abraham, es decir, padre de muchedumbre de gente. Génesis capítulo 17, verso 5, lo lee en su casa. En esa promesa estaba, hermanos, de que él tendría un hijo y que su generación, hermano, se iba a multiplicar. Pero como leímos aquí, no solamente su generación, la cual vino a ser el pueblo de Israel, sino que también de aquellos que iban a creer en el Mesías. Los creyentes iban a ser injertados en el olivo y vendrían a ser parte de la promesa de Dios. Aunque nosotros éramos ajenos a las promesas de acuerdo a la ley,
porque solamente fue dado a los judíos, a los hebreos, a israelitas, como usted quiera llamarle. Pero en cuanto a la promesa, no estábamos ajenos, sino que también estábamos incluidos en esa promesa a Abraham. Por eso, hermano, la primera vez que le prometió ser padre de muchedumbre, le dijo que saliera de su tienda y que observara las estrellas, ¿verdad? Entonces él vio allá el cangrejo, el chivo loco que andaba ahí, la cabra loca, ¿cómo se llama? Los signos. No nos mandó a observar signos. Dios aborrece esa práctica. Dejen de estar viendo su futuro en signos. Su futuro, su destino está en Dios a través de Jesucristo. ¿Lo creen? Y entonces, ¿por qué Judas andan viendo ahí basura? No, hay que aprovechar, porque si se lo digo personalmente ya se enoja y ya se va y me dijo que lo que yo consideraba era basura y me ofendió y, ¿verdad? De aquí pues no hay problema. Promesa que se cumplió con el pueblo de Israel y se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías que no se le conoció descendencia a Jesucristo, pero llevó muchos en su muerte y en su resurrección. La iglesia que ha venido predicando ya, hermanos, ¿cuántos siglos? 2 siglos y medio. ¿Así es? 2000 años. Más de 2000 años. Imagínense cuánta prole, cuántos creyentes. Por eso Juan en Apocalipsis dice que vio una muchedumbre de gente como mar, grandes y pequeños. Ahí estábamos nosotros, en esa visión. Porque acuérdense que la visión se da después del rapto. Amén. ¿Y usted cree eso? Verso 18. Miren cómo echó a andar, hermanos, su fe en esta promesa Abraham. ¿Qué hizo? ¿Qué dice el verso 18? Léalo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Él creyó cuando no había esperanza, pero sí puso su esperanza en Dios. Esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Diga gloria a Dios. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. ¿Se da cuenta de ese detalle? Imposible lo que Dios le había prometido. Imposible. Y por eso ellos consideraron y le pusieron el sello como que si Dios tenía ahí el proyecto con Agar, la esclava de Sara, y nació Ismael. La mayoría de los cristianos muchas veces, hermanos, quieren forzar las cosas de Dios y las aprueban, hermanos, con respaldo de las Escrituras. Y llegan a pensar que Dios, hermano, los va a respaldar en ello. Así creyó Abraham y Sara. Y se lo llevó
¿Qué? ¿Cuál sería la palabra? ¿Ah? Porque atrajeron graves problemas y dolor. Comenzaron a sufrir. Porque Agar, por haberle dado hijo a Abraham, llegó a menospreciar a la esposa de Abraham. Y comenzó a castigarla con esa forma. Luego Dios honra a Sara dándole ya un hijo, Isaac. Pero ¿qué pasó? Ismael era mayor, había crecido y comenzó, hermanos, a menospreciar a su hermano. Y se armó un conflicto donde, si no se da la separación, se vuelve a dar lo que se dio en el principio con Caín y Abel. Echa a la mujer. No le pareció a Abraham. Fue un dolor para él. ¿Qué dices? Echa a Ismael y a su madre. Mi hijo es la fuerza de mi vigor, porque así era considerado. El primogénito es eso. Y vino la voz de Dios y le dice: en esto, hazle caso a Sara y echa a la esclava con su hijo, porque yo te daré muy pronto el hijo, el que tenemos en el proyecto, en el plan, te lo voy a dar. Entonces Abraham se dio, pero clamó por Ismael y le dijo: no te olvides de él, porque es mi hijo. Entonces Dios le prometió que iba a ser una gran nación la que iba a salir de Ismael. Ahí está otra prole de Abraham. Pero acarrió problemas graves y dolor. No sé por qué Dios, no entiendo por qué Dios, ¿no? ¿Por qué no me ayuda en esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué estos problemas y todo? Porque forzaste un proyecto de la cual no era mi proyecto. Así de sencillo. Y lo peor que siguen y siguen y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Ese es el problema de la mayoría de los cristianos. Y tienen fe y creen y todo para forzar a Dios. Miren, hermano, Dios no va a ser forzado. Lo que Él dijo, eso se hará y se cumplirá. Y no cambiará. No va a mudarse. Está bien, pues. No está bien. Fue grave, hermano. Ese momento fue grave para ese matrimonio. Pero él cedió. Y eso es parte de la fe. ¿Y qué dice el verso 18? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. En segundo lugar, verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esperanza contra esperanza. Bueno, estoy viejo. Mi mujer estéril, además de vieja también. O consideramos
lo humano o consideramos la promesa de Dios? ¿Qué eligió él? Prefirió creerle a Dios que contar con lo que no tenía. Eso es echar a andar la fe en todas las circunstancias de la vida. Echar a andar la fe. Hay cosas que parecen locuras, ¿Qué locura más grande lo que voy a hacer? ¿Qué locura más grande lo que hice? ¿Y qué locura? Y sobra quien le diga, oye, ¿qué hiciste? Eso ya es fanatismo. Sí. Ellos lo hicieron porque le creyeron a Dios. ¿Y qué más? Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Da gloria a Dios. Se fortaleció creyéndole a Dios, es decir, dándole credibilidad a Dios. Dios no miente. Por eso dice, en incredulidad no dudó. ¿Qué significa eso? Significa, queridos hermanos, que cuando nosotros dudamos en incredulidad es que hacemos las cosas contrario. Y actuamos contrariamente. Eso es incredulidad. Y cuando actuamos de esa manera, entonces hacemos mentiroso a Dios. Le estamos diciendo con nuestras acciones, actitudes, que Dios nos ha mentido. Y como nos ha mentido, entonces no hacemos y no seguimos en el proyecto, en el plan, en el propósito de Dios, sino que nos vamos por otro camino, considerando que en ese camino Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer, nos va a respaldar. No se engañe, no se engañe. Ellos al principio hicieron eso. Y lo que se ganaron fue problemas tan serio, que acarrearon un dolor intenso en ellos. Para ellos fue una situación no sé cuántos años, porque el muchacho creció. Cuando nació Ismael, cuando nació Isaac, Ismael andaba por los 12 años. Ya estaba grande y menospreciaba al muchacho, al niño. Lo maltrataba con la influencia de su madre, la esclava Agar. Celos. Y para salvar ese momento, entonces era necesario quitarlo, apartarlo. Por ahí hay un llamado que hace Dios, hermano, creo que fue a Josué, cuando le dijo, quita el anatema de tu presencia. Quítalo. Pero en este caso Ismael era hijo de Abraham. Entonces Abraham por fe aceptó esa separación y alejar al muchacho. Pero le pidió a Dios piedad, misericordia y le dijo, no te olvides de él, acuérdate que es mi hijo. Entonces Dios le dice, lo cuidaré y levantaré también en él una gran descendencia.
De él saldrá también reyes, príncipes, por amor a Abraham. Pero tú continúa en el proyecto. Deja de estarte resistiendo. Deja de estar dando patadas, goces contra el aguijón. Sigue el proyecto. Créele a Dios. Créele. Echa a andar en tu vida el plan de Dios. Aunque te parezca locura, aunque no esté de acuerdo tu vida. Hay cosas que para nosotros, las cosas de Dios son extraños. Y aunque las entendemos, nos resistimos. Y es ahí donde comenzamos precisamente a dudar. Y creemos de que Dios ha endurecido su corazón. No, es usted el que ha endurecido su corazón. Es usted el que se está resistiendo. Bien bonito venía. Pero por un capricho. No. Miren los padres cuando le dan cuerda a los caprichos a los hijos. ¿Ah? ¿Qué dice la Escritura? El niño consentido, ¿qué dice? ¿Qué dice? Es vergüenza a la madre. ¿Ah? Consiéntalo y le va a ir mal. Va a pasar vergüenza. Entonces no está bien el que consideremos de que Dios consienta. Él nos ama. Y porque nos ama, nos pone freno. Porque tú quieres torcer el camino. Y no se puede torcer el camino. Te vas a torcer tú. Y vas a acarrear dolor, problemas. Pero el camino de Dios jamás lo vas a poder torcer. ¿Te gustó, hijo? Vale. Ahora, ¿vas a continuar en el proyecto o te vas a quedar ahí postrado como la mayoría? Frustrados, decepcionados y arremetiendo contra la obra de Dios. O vuelves al camino y continúas, porque el proyecto ahí está para tu vida. El plan ahí está para tu vida. Lo que Dios espera de ti, Él lo va a hacer. Se fortaleció creyéndole a la promesa de Dios, convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y por esa causa le fue contado por justicia. Ahora, esto nos habla a nosotros. Y es lo que dice Pablo a continuación. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, eso es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nos habla a nosotros como iglesia, como cristianos, como servidores. Hace poco estaba leyendo en Juan cuando dice: el que me sirva a mí, dice Jesús, mi Padre le honrará. Ahí dejé yo de seguir leyendo. Qué promesa. Se lo voy a leer, porque lo acabo de leer. Así que me esperan.
Amén. Dice capítulo 12, verso 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. El proyecto, el plan, el propósito de Dios, el amor, la gracia de Dios está vigente para tu vida. O te vuelves tú al plan de Dios, o te sigues hundiendo ahí donde te torciste. Es que yo quería eso. Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Sigue adelante y lleva ese dolor si quiere, y sufre por ello, pero sigue en el plan de Dios, sigue en el propósito de Dios, y un día, y muy pronto te darás cuenta, valió la pena pasar este dolor, valió la pena volver al camino. Muy pronto. El que me sirve, mi Padre le honrará. Nos habla, y esto se dijo con respecto a nosotros, a lo que hemos creído también en el Señor. Y así como Dios fue honrado por Abraham a través de su fe, así honremos nosotros a Dios, creyéndole a Dios, dándole credibilidad. Él no es mentiroso, no nos miente. La fe lleva a la obediencia. Y estos hombres son ejemplos de esa obediencia. La pregunta sería, ¿le vas a tomar la palabra a Dios hoy, el llamamiento de Dios? ¿O vas a seguir donde te torciste, donde te desviaste? ¿No te has dado cuenta cómo ha pasado el tiempo? ¿No te has dado cuenta? ¿Cuándo sucedió eso? Hace poco, hermano, hace poco. Hay unos que ya llevan como unos 10 años, hermano, y no se han dado cuenta que han pasado ya 10 años. Otros ya les pasó 5 años y no se han dado cuenta que hace 5 años sucedió eso. El tiempo no se detiene. El reloj de Dios no se detiene. Cuidado. Cuidado. Que no les pase como pasó en los tiempos de Noé. Comían, bebían. Pedro dice que fue pregonero de justicia. Es decir, hermano, no solamente construyó el arca, lo anunciaba que venía un diluvio. Llamó las cosas que no son como si fuese, porque en ese tiempo no llovía, el agua no caía del cielo como hoy. Un vapor subía, dice la Escritura, y regaba la tierra. Viene un diluvio, entonces ¿a dónde? Cataratas del cielo, ¿cómo? Y vino el diluvio y se lo llevó a todos. El agua. Y perecieron todos. Solamente el que creyó, lo vivió, lo ejecutó en su vida, se pudo salvar con su familia. ¿Se imagina usted la burla día y noche que le hacían a ese hombre construyendo esa arca?
Noé, allá está el mar. ¿Cómo vas a arrastrar este chunche hasta allá? Estás loco. Allá está el mar. Ve a construirlo allá en la orilla del mar, o de un río tal vez caudaloso, grande. Pero aquí en tierra está lejos, el mar está lejos, las aguas. Es que esto se va a elevar, dice, con las aguas que caigan de arriba. Esta la sacó del estadio, la gente burlándose. Sí la sacó del estadio porque vino el diluvio y perecieron todos. Y como en los días de Lot, así será también cuando el tiempo Dios lo detenga y diga: hasta hoy, hasta aquí. Y ahí dice: acuérdense de quién. Acordaos, dice ahí en los tiempos de Noé, de Lot, acordaos de quién. ¿Ah? De la mujer de Lot. Acordaos. No se desprendió de su corazón el mundo, lo que ella quería, ahí lo llevaba, y eso la mató. No confió en Dios y miró hacia atrás y fue alcanzado por el juicio. Dice que quedó como una estatua de sal. Así pone el ejemplo el escritor, una estatua de sal. Se calcinó todo. Es como una piedra. Usted sabe que viene como agua aquello, hirviendo en fuego. Y cuando se seca, es una roca aquella, la lava. Y así quedó esta mujer. La orden fue: no mires hacia atrás, corran y sálvense por su vida. Y todavía a mitad de camino, es que es increíble la dureza de nuestro corazón, hermano. Somos salvos por gracia, por misericordia, hermano. Es que es increíble. Miren, y si nos permiten, pues ve allá, pero corre. Todavía escogiendo a dónde quería irse el hombre. Pero todavía ahí la paciencia de Dios, hermano. De decir: podrite. Porque hay unos que son bárbaros, salvajes en la dureza de su corazón, hermano. Les cuesta participar en los proyectos de Dios. Endurecen su corazón. De repente sienten el impulso, pero vuelven su mirada hacia atrás y no participan en el proyecto de Dios, en el plan de Dios. Esto no se refirió solamente a Abraham, se refiere a nosotros, queridos hermanos. Hoy nos toca a nosotros levantar la bandera de la fe, donde Dios es honrado. Cierre sus ojos. Esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Tampoco dudó de la promesa de Dios, y plenamente convencido que también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, queridos hermanos. Levante sus manos y usted tome la decisión hoy. Continuar en el camino donde se extravió, donde endureció su corazón, donde comenzó a contar con sus propios proyectos, planes, queriendo forzar a Dios. Hoy renuncia a ello y echa a andar, continuando en el proyecto de Dios, creyéndole a Dios. Dígaselo a Él. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras se dice hoy, hay que hacerlo, queridos hermanos. Cuidado, y puede ser el último llamado. Corre por tu vida. No te quedes postrado allí. Padre, gracias por tu palabra y tu consejo. Cuando tú das tu palabra no vuelve vacía, sino igual cuando cae el rocío y la hierba crece. Así es tu palabra, Señor, que lleve frutos de arrepentimiento, de salvación, y levanta hombres y mujeres que amen tu obra, que amen de verdad tu obra, Señor. Que se identifiquen. Y lo extraño de ti, que parece ser una locura, crean y lo hagan, Señor. Bendice a tu pueblo, y aún los que no pudieron venir, bendícelos. Restaura, Señor.